En general, la historiografía sobre la Revolución Mexicana, la historiografía sobre México, los libros de historia que se han escrito sobre México, proponen dos grandes corrientes interpretativas o dos grandes visiones sobre la Convención Revolucionaria. La primera, que podríamos resumir como la escisión revolucionaria, la de la escisión revolucionaria. Esta gran corriente, estoy simplificando, tengo que hacer un gran esfuerzo de simplificación en muy poco tiempo, esta gran corriente o esta gran visión plantea que la Revolución Mexicana en realidad fue un solo proceso, tenía un programa y en realidad comenzó, se desarrolló y concluyó de manera lineal. En 1914 es un momento fundamental de la historia de la Revolución, en tanto el levantamiento contra el dictador Huerta generó la formación de los grandes ejércitos revolucionarios y luego su derrota. Y luego, a partir de la derrota de Huerta, según esta gran visión, esta primera gran visión que yo he resumido como de la escisión, según esta gran visión, entre 14 y 1917, cuando la revolución se concreta y se materializa en un nuevo texto constitucional, luego, entre 14 y 17, no queda muy claro qué pasó. O lo que pasó se resume así: hubo una escisión, una separación revolucionaria. Se llega a 17, se funda el nuevo Estado mexicano con una nueva Constitución. Durante los años 20 se concreta o se consolida este proyecto nacional y en los años 30, en la siguiente década, se pasa de los aspectos políticos a los aspectos sociales y económicos, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Esta es una perspectiva muy bien armada, que tiene además muchísimos adeptos y que ha generado una gran cantidad de textos al respecto. Según esta perspectiva, el enfrentamiento entre revolucionarios, esta especie de vacío que hay entre 14 y 17, pero sobre todo 14 y 15, los años más cruentos de la guerra, es peccata minuta, es un asunto menor, una cosa que habría podido evitarse. Es una escisión provocada por accidentes, malos entendidos, problemas de carácter personal de los protagonistas, ambiciones personales, en fin, puros elementos que más valdría ignorar, no ver y dejar de lado. Como podrán imaginarse, no comparto esta posición. Hay otra gran posición respecto de la Convención y el tiempo de la Convención, la que podríamos nombrar también de forma muy sintética, la de la revolución interrumpida. Si en una parte hay una escisión revolucionaria, en la otra, o en la otra postura, hay una revolución interrumpida. El término viene de un célebre libro escrito por el célebre Adolfo Gili, que parte de otros principios, aunque en el fondo parecidos. La revolución es una, la popular, no hay otra, la del proletariado contra la burguesía. El proletariado o los sectores populares, porque discutir sobre la naturaleza del proletariado mexicano durante el Porfiriato es un tema complejo. Las masas populares, los sectores populares, se movilizan desde esta perspectiva para derrocar al régimen burgués encabezado por Porfirio Díaz en 1910. La llamada de Madero es una excusa, en realidad. Es una llamada, la de Madero, para hacer una revolución política burguesa, nada más, que la población, los sectores populares, aprovechan y toman. Luego, el gobierno de Madero se instaura, pero el gobierno de Madero no es revolucionario desde esta perspectiva. A lo sumo, es burgués reformista. Los antiguos burgueses, derrotados, los porfirianos, enfadados, toman revancha y lo derrocan en el golpe encabezado por, en un primer momento, Reyes y en un segundo momento Huerta, en 1913, en febrero de 13. El pueblo movilizado se vuelve a levantar en armas en febrero de 13 y se organiza, ahora sí y ahora mucho mejor,
Estoy haciendo la síntesis de esta gran visión o de esta gran interpretación que les recuerdo, llamo revolución interrumpida. Pero el pueblo, y estoy hablando de los años 13-14, carece de los líderes necesarios, de la conducción necesaria, y el movimiento contra Huerta es encabezado solo por un sector de la revolución, un sector que también pertenece a la burguesía nacional. Es distinto, es otro sector de la burguesía nacional, pero es un sector burgués. Aún antes de que la dictadura huertista sea derrotada, estamos hablando de abril, mayo de 1914, hace exactamente 100 años, ambos sectores, este que está encabezando el movimiento, pero que en realidad tiene intereses no exactamente iguales y de hecho opuestos a los sectores populares, este sector y el verdaderamente popular se enfrentan, comienzan a enfrentarse. Villa contra Carranza, para decirlo de forma muy sencilla, desde mayo de 14, aunque comenzarán a dispararse, habrá sangre y violencia militar, hasta noviembre de 14. La escisión, desde esta perspectiva de 14, no es una escisión, no es nada más una pequeña división o un pleito entre personalidades. Es la misma revolución, es la revolución, con actores diferentes. Y la perderán los sectores populares. Y la ganarán los sectores de la burguesía moderna organizados en torno de Carranza y del constitucionalismo. Yo tampoco puedo compartir plenamente esta segunda visión. No comparto ninguna de las dos, ni la primera ni la segunda. Voy a explicar rápidamente por qué. La visión de la escisión revolucionaria no la puedo compartir porque es esquizofrénica. Así de simple. Porque pretende no ver o que no existe cosas que existen y que están ahí. Y eso, en términos psiquiátricos, se llama esquizofrenia. No hubo pequeños desacuerdos en 14, sino monumentales desacuerdos. Y entre 15 y 16 no hubo enfrentamiento de personalidades, hubo una bestial, dolorosísima, muy sangrienta guerra civil, librada por facciones revolucionarias por todo el territorio nacional. Hubo una guerra civil. Desde antes del estallido de la revolución hay diversas oposiciones al régimen de Díaz. No hay una sola, hay muchas y son diversas. No hay pues una revolución. Hay una línea que se puede seguir, pero hay una gran cantidad de motivos por los cuales las personas se levantan en armas, siguiendo, sí, el llamado, digamos, paraguas de Madero de noviembre de 1910, y hay una gran cantidad de hechos, de fenómenos, de asuntos que se van dirimiendo, que se van gestionando a lo largo de los años que siguen. No hay pues una revolución. Eso, la idea de una revolución con un programa, con una sola línea que comienza con Madero, que continúa con Carranza, que hace una estación en la Constitución y que luego concluye muy felizmente con Cárdenas y la fundación del Partido Institucional, esa es una historia o es una versión que conviene al régimen posrevolucionario. Es una versión genética que le conviene. Es un mito de sus orígenes que está muy bien planteado y que es muy interesante, pero no es una historia que conviene a los historiadores. No hubo una revolución, hubo muchas. Y entre 14 y 15, hasta 16, hubo una tremenda guerra civil. Por eso no me puedo quedar con la primera versión o con la primera visión, la de la escisión revolucionaria. Tampoco con la de la revolución interrumpida, porque es, si la primera es esquizofrénica, esta segunda es teorizadora, es procustoniana. No sé, recuerdo, estoy seguro que recuerda alguno de ustedes un personaje de la mitología clásica que se llama Procusto. Procusto es muy mala persona, es pésima persona. Tiene una especie de posada en el camino y a sus invitados espera que se duerman, o a sus huéspedes, espera que se duerman, y cuando están dormidos los amarra a su cama. Y Procusto, por alguna razón, tiene un problema con su cama. Quiere
que la gente que está acostada en ella mida exactamente lo que mide la cama. Y entonces, cuando los invitados son más grandes, toma un hacha y les corta lo que les sobra, lo que sobresale de la cama. Y cuando los invitados son más chicos, toma un mazo, los descoyunta, les rompe las coyunturas y los estira de tal manera que miden lo que mide la cama. Bueno, uso el mito de Procusto para explicar de qué manera entiendo la mala teorización de las posiciones de la revolución interrumpida. Están más interesadas en la teoría y la explicación general conceptual que en los hechos. Si los hechos no se adaptan, no se amoldan a la teoría, peor para los hechos. Si quedan chicos, los alargamos, si quedan grandes, les cortamos lo que les sobre. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la revolución interrumpida, se ajusta la realidad a la teoría, en este caso a la teoría revolucionaria. Y haciendo esto, se ignoran los muchísimos elementos populares de los grupos revolucionarios carrancistas. E incluso se asume que la revolución popular estaba en marcha, pero en los sectores de la convención y no en los del sector constitucionalista. Y esto puede ser cierto en algunos casos, pero es sin duda falso en otros. Y entonces, esta generalización ignora, a mi juicio, demasiado. Esta generalización, la revolución interrumpida, no niega la realidad, sino que la deforma hasta que es como queremos que sea. ¿Qué es peor? ¿Negar la realidad o cambiarla a nuestro gusto? Eso, negar la realidad y ajustarla a una teoría revolucionaria, está muy bien para los opositores al régimen, que buscan vincular su supuesta lucha o su lucha con la lucha revolucionaria. Recuerden que don Adolfo escribe la de Revolución Interrumpida en la cárcel. Y no está en la cárcel por delitos del orden común, está en la cárcel por delitos de orden político. Es un hombre que está intentando cambiar el régimen. Es perfectamente lógico que escriba un libro de combate y que en su libro de combate establezca una relación directa con la gran lucha revolucionaria de una cincuentena de años antes, que tiene lugar antes en el país. No sorprende tampoco, desde esa perspectiva, como insiste en señalar con todo acierto Felipe Ávila, que se va a encargar, por cierto, de una de las sesiones, que desde los años 50 del siglo pasado, una gran cantidad de organizaciones más o menos contestatarias del régimen gubernamental vigente recurran a las referencias de los personajes y las causas de la convención para abanderar sus propias causas. Hay frentes villistas, hay un ejército zapatista que se levanta en 94, y qué cantidad de organizaciones populares se llaman Francisco Villa o Emiliano Zapata. Como señala Felipe, ¿cuántas conocen que se llamen Venustiano Carranza? Ni Francisco I. Madero. Ninguna. Bueno, tiene que ver con esta idea de la revolución interrumpida y con esta lógica. Si la revolución se interrumpió en 15 porque perdieron los buenos, es decir, nosotros, dicen los revolucionarios del momento que sea, continuamos con la revolución. Pero entonces estamos ante un mecanismo muy interesante, me parece que muy valioso y muy conveniente para los revolucionarios o para la acción política, no para los historiadores. Yo creo, como historiador, y de ninguna manera quiero creer o hacerles creer que yo suponga que el historiador es políticamente neutro, en lo más mínimo. Creo que el historiador es una persona como cualquier otra y que como cualquier otra puede y creo que debe tener posiciones políticas y tener acción política. Lo que no creo es que esté obligado a someter su investigación a sus principios políticos. Eso sí no lo creo. O peor, los resultados de su investigación a sus convicciones políticas. Es decir, que estudie solamente lo que le conviene o lo que le interesa en función de sus propios intereses actuales. La investigación del pasado supone encontrar lo que no se conoce
buscar lo que no se conoce. Y esto puede llevar a encontrar cosas que no gustan o con las que no se está de acuerdo. Pero si uno es procustoniano y está bien acostumbrado, va a decir, no, esto que parece revolucionario en realidad no lo es, le corto un cacho. O esto que no es revolucionario, si lo es, pues la alargo un poquito. Y todos contentos. En todo caso, mi yo político, contento. Yo creo, como historiador, que la explicación de la Convención Revolucionaria, eso que da pie a este curso, está en un punto intermedio entre ambas posiciones, que he caricaturizado. No sean malos y no me juzguen con mucha dureza. Le estoy caricaturizando porque lo estoy haciendo en 20 minutos. Yo creo, pues, que está en un punto intermedio entre ambas cosas. En México hubo un gran movimiento popular para derrocar a Díaz, primero, y a Huerta después. Eso es incontestable. Ese movimiento no era monolítico, era diverso. Sus integrantes no solo eran distintos, sino que estaban en muchos casos, en no pocos casos, opuestos, en contradicción. La contradicción los llevó al conflicto y esto condujo a la guerra civil. Eso ocurrió. Y la guerra civil, por definición, enfrenta a sectores completos de la sociedad. Me refiero no a sectores sociales, uno contra otro. Un sector popular contra un sector dominante, o un sector trabajador contra un sector burgués que controla los medios de producción, para hablar en términos más ortodoxos. No, la guerra civil supone el enfrentamiento de sectores sociales completos, que tienen en cada una de las facciones encontradas sectores populares, capas medias y unidades dirigentes. Y eso ocurrió en México en 14. En 14 estalló una guerra civil que enfrentó a un sector de la sociedad mexicana con otro, o a unos sectores con otros.